Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra. El día de hoy, la introducción de Mónica acerca de quién somos. De esto de ser un embajador, un enviado, un representante de un reino fue fabulosa. Pero un embajador sin la siguiente parte, como diría la palabra, que vamos edificando fundamento sobre fundamento, la siguiente parte que predicó nuestro hermano de la identidad, un embajador sin identidad, le sucede muchas veces lo que le pasó a Moisés. Muchos son enviados, muchos son nombrados. Mire lo que le pasó a Saúl. Saúl fue un hombre puesto, pero David fue un hombre que Dios levantó. Esa es la diferencia. Yo quiero, mi hermano, que usted decida ser un hombre, una mujer que Dios levante, no puesto. Porque la diferencia, ¿cuál es? Va a ser el desempeño de la función que Dios le ha dado. Si usted aprendió desde abajo a caminar el camino como David, que fue ungido, pero tomaron más de 13 años para que tomara posesión. Dios no quería que el hombre que fue ungido tomara posesión con el corazón que tenía en ese momento. Era un corazón con un entendimiento totalmente torcido. Se sentía de menospreciado, posiblemente por sus hermanos. Si ustedes escuchan, si ustedes leen la palabra, el profeta Samuel pregunta, ¿acaso hay alguno más? Y un hermano le contesta, sí, David está cuidando unas pocas ovejas, siempre era el menospreciado. ¿Qué le pasa a alguien en su entendimiento que todo el tiempo lo menosprecian? ¿Se lo empieza a creer o no? ¿Sí o no, mi hermano? ¿Por qué Dios cambia los nombres? Porque el nombre es algo que te repiten todos los días. Y si todos los días te digo Simón, Simón significa desierto, vas a creer que eres un desierto donde nada da fruto. Si todos los días te digo Saulo, Saulo significa agrandado, un hombre lleno de orgullo, vas a creerlo. Pablo significa pequeño, humilde, sencillo. Amén. Por eso Dios cambia nuestra identidad. Pero el tropiezo más grande que Dios encontró en todos los siervos, hablábamos ahí con Mónica, qué increíble que Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene que dialogar 4 capítulos enteros para convencer a un hombre de su llamado. ¿No le parece impresionante eso? ¿Acaso no pudo haber escogido a cualquier otro? Claro. Pero Dios había decidido amar a Moisés y darle un llamado. El tropiezo no fue el corazón de Moisés, el tropiezo fue su entendimiento. Amén. Desgraciadamente hemos llamado hombres de letra muerta y sin espíritu aquellos que hablan más de la sabiduría. Hemos caído muchas veces en la trampa de decir que aquel que sabe la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no tiene vida, no sirve. Yo hasta hoy no conocí un hombre que se sepa la Biblia de Génesis a Apocalipsis y que no tenga vida. Amén. Es aquí el mayor problema de todos. Yo quisiera comenzar con un simple principio. El pastor lo mencionó. La salvación es el inicio, no el fin, mi hermano. Amén. Hemos predicado y hemos enseñado muchas veces que la salvación es el fin de todas las cosas.
La salvación es el inicio. El propósito de Dios no fue sacar a los israelitas de Egipto, amén. Era llevarlos, ni dejarlos en el desierto, aprendiendo. En el desierto fue el lugar donde aprendieron a orar, donde aprendieron a leer, donde aprendieron a recibir de su palabra. Tampoco era ese el propósito. El propósito de Dios era llevarlos a Canaán. Y Dios les dice, mira, debes de renovar tu entendimiento de esclavo. Tienes 400 años. Tus padres fueron esclavos, tus abuelos fueron esclavos, tus bisabuelos fueron esclavos. Todo el conocimiento que rige tu vida es de esclavo. Por eso necesito pasarte por un procedimiento, porque lo que debo de cambiarte es el entendimiento que tienes de las cosas. Si usted lee bien Éxodo 19, se va a sorprender de un milagro. Resulta que Dios tomó en alas de águilas a 3 millones de habitantes y los hizo recorrer, si usted mida la distancia, 120 kilómetros en una noche. ¿Por qué no los pudo haber llevado en alas de águilas hasta Canaán? ¿No hubiera sido mejor? O más fácil, si ese hubiera sido el fin. Otra pregunta que yo me hacía, Señor, ¿por qué si el fin es la salvación, no nos matas el día que nos salvas? ¿Por qué nos permites que sigamos aquí pecando, poniendo en riesgo mi vida, la vida de mis semejantes? ¿No sería mejor irnos de una vez contigo? Algunos dicen que el querer estar con Dios son raptistas. No, mi hermano. Dios diseñó la vida para que usted renueve su entendimiento, porque la estatura espiritual que usted alcance aquí es la que lo va a acompañar por la eternidad. Dios lo ama tanto que no lo quiere dejar como es. Dios lo quiere hacer como su Hijo Jesucristo. No lo quiere dejar como es. Amén. A ninguno que Jesús tocó y que permitió que la palabra de Jesús hiciera vida en él, volvió a ser el mismo. Renovó el entendimiento de cada uno de los hombres con los que estuvo. Vamos a Romanos capítulo 12, voy a leer el primer versículo. Famoso versículo, Romanos 12. Acompáñame, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Wow. Dice así, me gusta mucho el título, dice deberes cristianos. O sea que usted tiene como obligación, como mandato de Dios, renovar el entendimiento. Usted tiene la obligación no únicamente de sentir todo lo que el Espíritu en amor nos hace sentir, pero lo que va a hacer sólida su conversión, lo que va a hacer firme su conversión, lo que va a hacer que no retroceda cuando mire que caen, cuando mire que gente que usted ha admirado también peca y se equivoca. Si usted está únicamente lleno de emociones y no de un conocimiento sólido de quién es Él, usted se va a salir del camino, mi hermano. Por eso Pablo dice, corremos un gran riesgo si permanecemos en el mismo lugar. A mí me asusta pensar que de 3 millones de habitantes que salieron de la tierra de Egipto, mi hermano, ¿sabe cuántos llegaron de la generación original? Hay un gran debate teológico, le voy a dar las dos teorías. Lo hemos debatido ya. Algunos dicen que son 2. Los famosos son Josué y Caleb. Pero otros dicen que son 4. Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Lo que sucede es que los levitas no eran contados entre el pueblo, hijos de Aarón. Amén. Pero no importa, de 3 millones a 4 o a 2, el mensaje es bien claro, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos habremos aquí? ¿Cuántos llegaremos al final? ¿Cuántos realmente entraremos a lo que el libro de Hebreos llama el segundo reposo? ¿Por qué lo llama el segundo reposo la tierra de Canaán? El primero es cuando nos salvamos. Ese primer amor que nos da tranquilidad. Usted quiere abrazar a todos. Usted quiere hablarle de Dios, perdona todo. ¿Lo sintió? Si no lo sintió, mi hermano, déjeme decirle que no entró Dios en su corazón. Porque eso es lo que hace Dios.
Pero un día nos dice, ok hijo, te bajaré de las alas de águila y te enseñaré que lo que has caminado, lo has caminado porque te he cargado. Hoy quiero que uses tus pies, que tú saques a Egipto. Y me doy cuenta de que no puedo. Y no puedo, ¿sabe por qué? Porque mi entendimiento no ha sido renovado. Sigo teniendo la misma naturaleza, con un espíritu vivificado, pero con la misma naturaleza mental. Amén. ¿Sabe por qué las otras religiones? Religión es una palabra compuesta de dos palabras, reglas, y la palabra legión pertenece a un vocablo griego que quiere decir multitud de personas. Una religión es un conglomerado de reglas que una multitud de personas siguen, y Dios no es eso, Dios es vida. Pero algunas veces lo que nosotros tenemos son un conglomerado de reglas que seguimos. Pero si usted no entiende lo que hace, el resultado de seguir reglas sin entendimiento es la amargura. ¿Cuánta amargura hay en el pueblo de Cristo? Y dice el libro de Hebreos, cuidaos, que no crezca raíz de amargura dentro de vosotros, porque contaminarán a quienes los rodean. ¿Cuántos golpes si usted ha caminado en el evangelio no ha recibido de aún de los maestros que tenemos? De los hermanos que queremos. Dios lo permite para que lo veamos a Él, para que entendamos que nosotros también seguimos siendo carne. Pero debemos de renovar el entendimiento para poder seguir caminando y amándonos. Haber seguido a Jesús, hablamos de lo maravilloso que fue, seguro. Pero no sé cuántos de nosotros aguantaríamos que nuestro maestro nos dijera, aléjate de mí, Satanás, vete. No sé cuántos de nosotros aguantaríamos que dijéramos, Señor, muy dura es tu palabra. ¿Tú también te quieres ir? Vete. Qué entendimiento el que Dios le fue poniendo a los apóstoles. Dios nos quiere que seamos roca y parecemos aire. Puro tamo que arrebata el viento. Debemos de ser sólidos para que puedan poner Dios su fundamento sobre nosotros y no nos quebremos. Amén. Roca mía. ¿Cuánto tiempo le costó a David ver a Dios como una roca? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Wow, eso me impacta. Pero dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo entero es un seminario. Número 1 dice, no os conforméis a este siglo. Está hablando de la sabiduría de este siglo. ¿Sabe cuál es la sabiduría de este siglo? Aquí el buzo es el que arrebata. Esa es la sabiduría de este siglo. Aquí el que se humilla, maestro, pierde. Aquí si tu enemigo te pide un favor, mátalo. Qué bueno que se te acercó. Y viene Jesucristo y le dice, no. Si tu enemigo te pide que lleves una mía, llévala 2. Y les dice, mira, el que se humilla, yo creo que entiendan que dice el que se humilla, no el que lo humillan. ¿Sabe por qué uno se amarga? Porque lo humillan y lo humillan. Humíllese usted, si lo humillan a 10, bájese a 5. Va a ver que ahí no lo alcanza. Mira, yo como lo he visto, sos un esto, sos un el otro. Pues sí, la verdad, tal vez sí debo de componerme. Siempre esperan una reacción violenta de uno. Abajo, los orgullosos no llegan. Pero Jesucristo empezó a renovar el entendimiento de los hombres, diciéndoles, no, la sabiduría de este siglo no se conformen a ella, porque van a tener victoria, ¿sí? Yo no les voy a decir que no, que si ser orgulloso, violento con el prójimo, un devastador, no trae victorias. Sería un mentiroso el decirles hoy que no traen victorias, sí, pero solo de este siglo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener victorias en el otro siglo, porque a mi hermano le digo algo, en 100 años, ninguno de los que estamos aquí estamos vivos. ¿Usted quiere sus victorias para este siglo únicamente? ¿O las quiere para el otro?
Yo aprendí a abstenerme de algunos pecados. Al principio por pulso. Todos lo pasamos, ¿no? Pero un día perdemos el pulso. ¿O no? El pecado es a veces como la gravedad, siempre constante. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta todos los días. Enseñoréate sobre él. Amén. Con el entendimiento. Logré ser libre de ciertas cosas cuando entendí que la acción que yo estaba teniendo iba a tener una reacción devastadora. Muchas veces pecamos porque no entendemos, como dice Oseas, mi pueblo perece. ¿Por qué? Falta de conocimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. El corazón de Dios es transformarnos. Dios es un transformador. De muerte transforma vida. De pobres nos vuelve ricos. De ignorantes nos convierte en sabios. Pero la única manera de ser transformados es ser renovados en el entendimiento. ¿Sabe por qué el cristianismo un día se les vuelve aburrido? Porque dejaron de renovar su entendimiento. Dios es eterno, es emocionante. El libro de Hebreos dice: acordaos del día que fuisteis iluminados y sufristeis con gran tribulación. Yo he podido ver lugares donde yo me gozaba antes y me he parado y digo yo, Dios mío, ¿qué clase de entendimiento pude haber tenido? Como me dijo Andrés, ¿por dónde andas? No sé si ya se fue. Como me dijo Andrés cuando nos saludamos, cada vez que te miro me sorprendo, me dice. Me conoció en el mundo. ¿Cómo es posible que estés aquí? Me dice. Dios tuvo que meterme en una casa de rehabilitación 3 meses, en una Bartolina chiquita donde se murieron 2 de goma etílica, para dejarme quieto y renovar mi entendimiento. Alabo a Dios porque me metió ahí. Cambió mi manera de pensar. ¿Cómo llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo? No se dan cuenta de eso, ¿no? Pero les voy a dar hoy, si el Señor me lo permite, un par de claves para renovar el entendimiento. Vamos a 1 Samuel 15, 22, por favor. 1 Samuel 15, 22. Qué hermoso es entender que cuando uno, ¿sabe por qué las otras religiones ganan adeptos y ganan adeptos y ganan adeptos? Esas sí son religiones. Porque enseñan cosas del entendimiento. Dese cuenta, control mental, el secreto, el no sé qué, todo tiene que ver con el entendimiento. Entonces, ¿sabe qué hizo el diablo? Como estos no quieren renovar el entendimiento, porque para renovar el entendimiento hay que esforzarse, mi hermano, le cuento, hay que leer, hay que santificar, hay que... Saquemos esto, dejemos los ignorantes pero sentimentales, porque lloramos. Yo no he entendido hasta el día de hoy, como hemos hablado, cómo es que lloramos cuando hay alabanzas y sentimos. Pero saliendo de la iglesia, el primer hermanito que se nos atraviesa en el parqueo, mírate este, digo yo, pero ¿y dónde quedó el que estaba llorando hace 10 minutos? Dice 1 Samuel 15, 22. Usualmente este versículo nos lo enseñan a la mitad, pero hoy vamos a leerlo todo. Y es más, lo repetimos a cada rato. Y lo repetimos más a cada rato cuando es cosa de dinero, pero hoy no voy a hablar de eso. Dice el 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan las palabras de Jehová. Nos encanta decir esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero ahí lo dejamos. Pero mire la siguiente parte, que me emociona a mí ese versículo. Léalo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Y el qué le gusta a Dios? El prestar atención. ¿Sabe qué logra usted cuando presta atención a algo? Que ese algo se enseñoree de su mente. Cuando usted le presta atención a algo, se enseñorea de su mente.
Ahora le voy a hacer, pero ¿cuánto tiempo ha pasado delante de la televisión prestándole atención a cosas? ¿Cuánto tiempo ha pasado delante de ciertas revistas prestándole atención a cosas? Y tienen en la punta de la lengua tanta cosa, ¿no? Pero me encanta preguntarle a la gente, ¿estuvo buena la prédica? Buenísima. ¿Y de qué se trató? No sé, pero estuvo buenísima. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? Solo a mí. Dios ama el poner atención, porque la única esperanza que usted tiene es poner atención. Dios no se ha cansado de poner hombres enfrente de multitudes para hablar. El mismo apóstol Pablo dice, y Dios ha dejado el evangelio en la locura de la predicación. Sí, es locura. Sigue poniendo hombres pecadores a hablar el evangelio. Es una locura, ¿o no? Pero porque tienen que poner atención. Hay gente que solo trae su cuerpo. Están ahí sentados. Y ya se siente, eso es religión. Yo a veces voy a algunas iglesias, mi hermano. Como hoy no estamos en una iglesia. Y veo que un cuerpo literalmente se sienta en la silla. Y a veces me dan ganas, digo yo, pues no estarías más cómodo en el sillón de tu casa o en tu cama, pues. ¿No? Pero salen de ahí a cumplir. ¿Ya cumplió con quién? Con la religión que tiene en el corazón, tal vez, porque a su entendimiento y a su espíritu no le pasó nada. Amén. Atención. Qué interesante. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cuando el predicador empieza a subir un poco la profundidad de la prédica, no llegamos. ¿Y sabe por qué no llegamos a entenderla? Porque somos carnales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo se los dijo a dos iglesias. A la iglesia de Corintios le dijo, acompáñeme porque si no va a decir que fui yo. Y 1 Corintios capítulo 1. Cuando Dios ama a un pueblo, le voy a decir yo qué clase de pastores levanta. Cuando mira un pueblo que puede dar más, la Biblia también dice qué clases de maestros envía. Y cuando quiere castigar, también la Biblia dice a quiénes envía. A un Nabucodonosor le dice mi siervo. Y hostigó, latigueó y asesinó a su pueblo. Mi siervo Nabucodonosor. Dice, yo he creado el destructor para destruir. ¿Qué clase de hombre quiere que Dios le envíe a su vida? Un Nabucodonosor que lo sitie 70 años para ver si realmente cambia su manera de pensar. Lo triste fue que sacaron al pueblo de Israel de Egipto, pero el Egipto nunca lo sacaron de su mente. Eso nos pasa. Entonces ya no llevamos nuestro cuerpo al pecado, pero nuestra mente se quedó ahí y nuestro cuerpo en la iglesia. Mi hermano, Dios quiere que usted esté sentado en espíritu, alma y cuerpo. Y entonces así va a tener un poco de oportunidad de cambiar su vida. Y de los 3 elementos le cuento que 2 le pertenecen a Dios. ¿Qué problema, no? Presentad vuestros miembros santos a Dios y vuestro espíritu, el cuales son de Dios, dice Corintios. Así que lo único que usted tiene es el alma, y en el alma está el entendimiento. ¿Por qué cree que lo peor que el ser humano tiene es el alma? Porque es lo único que es de él. Porque si el alma, y eso es lo que Dios viene a recuperar. ¿Qué viene a recuperar? ¿Dios vino a salvar espíritus? Eclesiastés dice que no. ¿Dios vino a salvar cuerpos? No. Si no hubieran bajado al ladrón de la cruz. ¿Qué vino a salvar Dios? ¿Qué está haciendo con su alma? 1 Corintios 1. Mira esta iglesia. ¿Cómo no estamos en iglesia? 1 Corintios 1. Vamos a ver, ya llegué a 2. 4. Doy gracias a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Mira esta descripción, cuánto gozaría. Esta es la iglesia que todos quisiéramos ir. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él,
en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún. Yo quiero ir a esa iglesia, pues. ¿O no? Dice que nada os falta en qué? En ningún don. El problema es que como el don es un regalo y Dios lo da a quien Él quiere, hasta un necio que tiene que dialogar con Dios 4 capítulos para que lo convenza. Amén. Dios lo da. No os faltó nada. Pero usted dobla la página un poquito y vamos al capítulo 3, en la misma iglesia, y les dice: de manera que yo, hermanos, 3:1, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Ok, quiere decir que es necesaria una estatura. Si predicáramos más de que es necesario crecer. Somos expertos en algunos temas, pero el crecer lo hemos abandonado. Por eso dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino y vendrá el fin. El evangelio del reino es el evangelio del crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. El único Rey de reyes y Señor de señores, al cual Dios el Padre ha creado que su alma sirva, se llama Cristo Jesús. Pero en las condiciones del alma de un cristiano que no es embajador, sino nada más es un cristiano de entrada, de atrio, no puede tenerlo como Rey de reyes. Hay muchos que todavía tienen el gran Dios yo en su corazón y no a Jesús. El evangelio del reino es donde Él es rey y el rey da órdenes y manda, donde Él es Señor y nadie más. Miren, esta iglesia tenía todo, pero les dice Pablo: os di a beber leche en el versículo 2 y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Qué quiere decir? Hay un nivel de enseñanza que tenemos que llegar a tener, un nivel de estatura espiritual para poder recibirla. Mis hermanos, podemos pasar 30 años que si no crecemos vamos a seguir comiendo de la misma comida. Y Dios no quiere que seamos gente de edad madura con pacha. Miren lo que dice Pablo, les dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? El evangelio del reino dice: andan unos diciendo que son de Apolos, otros de Silas. En el evangelio del reino ya no somos de nadie, somos de Él. En el evangelio del reino ya no nos peleamos y nos quitamos las ovejas. ¿Y cuándo fueron suyas? Digo yo, ¿no? En el evangelio del reino no obligo a todo a crecer mi reino. Yo me obligo a hacer crecer el reino de los demás. Jesucristo se bajó de su trono, y no de un trono como el que nosotros entregamos. Dice la Biblia que dejó el trono de ser como Dios en el libro de Filipenses y se hizo hombre para darnos vida. Yo le pregunto, ¿su evangelio en su corazón tiene la capacidad de que usted se dedique a darle vida a alguien más? Su tiempo, su ministerio, dedicárselo a una persona. Pues dice: no. ¿Cómo yo me voy a dedicar a tan poco? O a alguien más. La mentalidad de esclavo, ¿sabe qué dice? Me urge trabajar en el Estado porque a los 25 años, el primer día que trabaja ya está pensando en la jubilación. Yo le digo: Señor, ¿y qué problema en esto del evangelio? Yo he trabajado para Dios 10 años y en ningún lugar tengo jubilación. Y a veces sí me dicen: pero es que vos sí sos pero tonto, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? Siempre damos un paso, pero seguro, ¿va? Mi hermano, tírese, Dios lo va a recoger. Crea en Él. No se conforme a este siglo. Quitémonos la mente de esclavos. Dios, el Hijo, no se va a casar con un esclavo, se va a casar con una reina. Y hoy se lo voy a comprobar. Pero mire esta iglesia.
con todos los dones y todas las virtudes, y estatura espiritual, 0. Con el gran llamado, super dones, diciendo un montón de cosas, pero a la hora de la verdad, 0. Todavía les dice, y todavía más adelante, porque no voy a seguir ahí, pero todavía les dice, si se acuerdan, y entre vosotros hay pecados que ni los gentiles tienen. Pero ¿y no era la iglesia con todos los dones? Crezcamos. Amén. Acompáñeme, le voy a decir ahora qué tipo de pastores envía y vamos a orar por eso el día de hoy. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Mira este versículo, qué hermoso. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Mire qué lindo. Mire esa promesa de Dios. Cuando Dios les dice, mira, un día se va, Jeremías estaba cautivo en Babilonia, un día se va a acabar. Pero ¿saben la libertad que yo les quiero dar? Es esta, dice el Señor. Y yo, ¿qué dice? Os daré pastores según mi corazón. Ponga punto ahí. Y ahora ya lo terminaron de leer, ya me hicieron trampa. Pero si hoy me parara aquí les diría, y les darán pastores según su corazón. El corazón de Él. ¿Qué clase de pastor usted creería que sería? Siempre tenemos la imagen del amoroso, perdonador. Pero muy pocas veces tenemos la imagen del instructor, del que corrige, del que corta las puntas que están de más. Siempre tenemos la imagen del permisivo. Pero el corazón de Dios, según ese versículo, dice, ¿cuál es? ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Que os apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Lo que pasa es que esos como son de aburridos, hombre. Me ha pasado que la gente quiere piruetas y todas las cosas, pero la verdad no. Porque la verdad, Mónica lo mencionó y lo mencionó el hermano, la verdad por sí sola no nos hace libres, mi hermano. Dice, y conoceréis la verdad. La verdad por sí sola, ¿sabe cómo es? Como un montón de hermanos que tienen el Salmo 91 abiertos en la puerta de su casa. Y hay que pasarle quitando el polvo así a veces. Conocer el Salmo 91 lo va a hacer fuerte. Que esté dentro de su corazón vivo. Amén. Pero eso lo tenemos que entender. No que yo tenga algo en contra de los que tienen el Salmo 91 en la entrada de su casa. Pero sí, si solo lo tienen en la entrada de su casa y no en la entrada de su corazón. Pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia. Pero ¿y por qué no tengo que pecar? ¿Cuántas veces yo me topé con eso? Yo necesitaba que me lo explicaran, porque no me conformaba. Y un día Dios me empezó a enseñar las maldiciones generacionales y me dio miedo. Entonces sí, dije yo. Y un día leí ese versículo de Oseas capítulo 4, creo que es 4:14, y dice, y no castigaré a vuestras nueras cuando adulteren, ni a vuestras hijas cuando forniquen, por cuanto vosotros os fuiste con rameras y sacrificaste con malas mujeres. ¡Wow! Así sí dejo de pecar, pues. ¿Me entiende? Dios quiere que usted sea sabio, porque la única manera en la que usted va a ser inamovible. Jesucristo fue inamovible porque tenía el entendimiento más profundo que existió en la faz de la tierra. Nunca arriesgó la gloria venidera por un plato de lentejas. Pablo decía, de cuando en cuando, me encanta esa frase porque que también él dudaba. Dice, vuelvo a las revelaciones que me fueron dadas. Cuando empieza uno a dudar, vuelva al conocimiento que Dios le dio y levante su nombre, porque es lo que lo va a sacar de los apuros. Wow. Vamos al libro de Esther. Quiero hacer un pequeño ejemplo con ella. Esther es la figura
de la iglesia, ¿no? Es un libro hermoso, es un libro de sombras y figuras, es el único libro en la escritura donde no mencionan a Dios. No lo mencionan. ¿Y usted sabe que Esther es un nombre medo-persa? Me encanta pensar, Dios no es religioso, le puso un nombre medo-persa a un libro de su iglesia, de su Biblia. Ella se llamaba Hadasa. Amén. Y Hadasa, ¿sabe qué significa? Significa árbol de dulce aroma, pero inservible. Wow, dije yo, nos parecemos a algunos. Ayer platicaba con dos parejas que se van a casar. Yo les decía, hay que cuidarse de no ser como Hadasa, ¿no? Un hombre muy hermoso, pero que no sirve para nada. O una mujer muy hermosa, pero no sirve para nada. Es como un cuadro bonito en su casa. Verlo de vez en cuando está bueno, pero vivir con ella o con él, no. Amén. Que no nos pase lo de Hadasa. Debemos de ser útiles para el reino, útiles para el prójimo, útiles para quienes lo rodean. Aunque sea, si usted solo es útil para apretar una tuerca, apriétela bien, pero sea útil. Cumpla su llamado. Algunos tienen llamados que aquí en la tierra llamamos pequeños. El que le llevó el mensaje al apóstol Pablo, pues solo se menciona una vez. Pequeño ministerio, ¿no? Una vez leí, yo he sido un poco lector en el tema de Billy Graham, es un personaje que me ha llamado la atención por toda su historia. Parece que el hombre con el que él aceptó no predicó mucho tiempo. Y una de sus victorias en el evangelio fue este hombre, dice. Ministerios pequeños, dice uno. Yo no sé al final quién será más importante, allá vamos a ver. Amén. Pues Esther, sacada de lo vil y lo menospreciado, como muchos de nosotros, o como todos nosotros. Lo vil y lo menospreciado es cualquier cosa que esté apartado de Dios. O sea, todos nosotros antes de estar con Él. Amén. Mira la condición precaria de Moisés, siendo hijo de Faraón. Y mi hermano, ahí se había poder, no como hoy. Vamos a leer de este hombre que tenía 180 días de farra, 6 meses de conga. Yo no sé, a veces alegamos que hoy por hoy el evangelio hizo muchas cosas, pero este era el emperador de la tierra y tenía 6 meses de conga. ¿Qué pasaría si alguna de nuestras autoridades agarra unas 2 semanitas? Nos lo comemos vivo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasaría si el presidente de Estados Unidos hace, bueno, este hombre era el emperador del mundo y tenía 180 días de fiesta y conocen la historia, llama a Basti, ella no obedece, entonces dice, bueno, vamos a mandar a traer a una mujer, mire las cualidades que pide. Esther va a ser de lo último que voy a ir dando hoy. Le dice, trae a una mujer hermosa y virgen. Cuando usted se convierte a Jesucristo, su entendimiento espiritual está virgen. Tenga cuidado cómo lo usa, que permite que entre a su mente y a su espíritu. Hermoso parecer e hermosa figura, dice. Y estas son las cosas que un rey carnal pidió. Pero vamos a leer 2:1. Voy a hacer énfasis en un par de versículos. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que había ella hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda a las mujeres y que les den sus atavíos. ¿Qué es lo primero que les dan? Ropa. Lo cubre.
A Esther la tomaron, ¿era hermosa? Sí. ¿Era virgen? Sí. Pero esas dos características no la hacían reina. Que usted sea salvo no lo hace rey. Se lo voy a repetir, se lo voy a decir en el libro de Hebreos también, si no me lo cree a mí. Bueno, Cantar de los Cantares 6:8 habla del crecimiento. Doncella sin número, dice. Concubinas 60. Reina 60, 80 concubinas. Pero una la esposa. ¿Quién quiere salir de doncella a llegar a ser esposa aquí, mi hermano? Yo quiero. Pero hay un camino que caminar. Y primero deben de cambiar nuestras vestiduras. Hay que cambiar nuestra manera, nuestra apariencia. El rey no podía tener a ninguna persona delante de él desagradable. ¿Sabía usted que el rey, eso me encanta? El rey tenía una persona designada. En el caso de Nehemías era el trabajo del copero. El copero tenía dos funciones. En el imperio medo-persa. En los griegos fue otra y en los romanos fue otra. Pero en este imperio tenía dos. Probar la comida del rey para ver si él se moría. O sea, vivía sentenciado a muerte todo el tiempo el pobre copero. Comida, está bueno, sí, entonces como yo. Y la otra era el único autorizado para llevarle malas noticias. Nadie más le podía llevar malas noticias que este. Así que si el rey ya sabía que si venía acercando el copero, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Los reyes eran expertos en la administración de su corazón. Eso deberíamos de hacer nosotros. No nos deje, mire, su oído no es basurero. Sea experto en la administración de a quién le presta el oído. Entonces utilizó a Hegai, un eunuco, un santo, para que las empezara a educar y las empezara a formar. Eso es lo que quiere hacer Jesucristo con nosotros. Número 1, cambió la vestimenta, dice. Vamos al versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, imagínense, un año de preparación solo para ponerse delante del rey. Y si le llevaban a alguien desagradable a sus ojos, al pobre Hegai y a los eunucos, los hubieran terminado de decapitar. Un año. ¿Cuánto tiempo usted se ha hermoseado para presentarse delante del rey? ¿Ya cambió sus vestimentas? ¿Ya cambió su vestidura? El libro de Apocalipsis dice que lino fino son las obras justas de los santos. ¿Sabe cuál es la vestimenta espiritual que usted porta? Sus buenas obras. ¿Ya obra bien? ¿Ya puede presentarse delante del rey? Mire, yo he tenido algunas experiencias en mi vida. Dios me permitió estar cerca de reyes en distintos mundos, o de dueños, o de jefes, o de las cabezas de distintos mundos. Y algo tienen en común todos. Nunca se les acerque sin una noticia. Se incomodan que usted esté al lado sin decirles algo. ¿Qué? ¿Qué hay? Se incomodan todo el tiempo. Porque son reyes. Siempre está pasando algo. Y el rey lo quiere saber. ¿Qué le llevamos a nuestro Señor en nuestras oraciones? ¿Qué tan sinceros somos? Siempre está pasando algo. Le cambia la vestidura. Luego dice, después de haber estado 12 meses conforme a la ley de las mujeres, pues así se cumplía en el templo de sus atavíos, el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Según la Biblia, las oraciones son el aroma agradable a Dios. Y en el versículo 14 dice, ella venía por la tarde y de mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No veía más al rey salvo si el rey requería y las llamaba por nombre. ¿Su nombre ya es conocido en el cielo, mi hermano? ¿Cuántas veces se ha hermoseado para que el rey pueda decir, he aquí mi hijo amado, he aquí mi hijo amado, lo llamo por nombre porque lo conozco, se ha esforzado por hermosearse, ha dejado de ser una simple
doncella sin número y ha empezado a subir y ha empezado a mejorarse. Se ha usted esforzado por tener un aroma correcto delante del rey. Dice la palabra en este mismo capítulo que incluso les enseñaron a comer. ¿Ha cambiado usted su alimentación espiritual? ¿Ha mejorado su dieta? Si en lo natural somos lo que comemos, ¿se ha usted rodeado de palabra sana y limpia para que lo que salga de su boca sea agradable? Mi hermano, con el entendimiento que tenemos, si no lo renovamos, no vamos a ser agradables al rey. Esther tuvo que sufrir. Los dones fueron ser hermosa. Eso se lo dio. Pero se tuvo que esforzar un año para poder presentarse delante del rey a ver si él extendía el cetro y le agradaba. Hermano, esforcémonos por cambiar nuestro entendimiento. Tenga cuidado con sus conversaciones. Constantemente nos enseñan que los ejemplos son los que corrompen. Pero si usted cree que la Biblia es su carta magna, 1 Corintios 15, versículo 33, dice que ¿qué es lo que nos corrompe? ¿Las qué? Las malas conversaciones. Los ejemplos ya son la acción de una conversación que lo convenció a usted a hacer algo. Tenga cuidado, amén, con las conversaciones, porque su entendimiento está lleno de conversaciones y de palabras. Guarde su oído. ¿Sabe por qué la iglesia de Hechos era tan poderosa? Hay un pequeño detalle. Ayer fui en la noche a una iglesia que tiene ya 34 días de estarse reuniendo todos los días y se siente el Espíritu. Señor, ¿y por qué? Hechos de los Apóstoles, que dice que perseveraban. ¿Cuándo? Todos los días en el templo. Si usted no va a lograr renovar su entendimiento, si usted no busca a Dios todos los días. El entendimiento es algo que se mancha fácilmente, que se pervierte fácilmente, es fácilmente influenciable. Dios estuvo a saber por cuántos años con Adán y Eva en el huerto del Edén y costó una conversación para perdernos para siempre. Usted y yo hoy estamos aquí peleando, ahí sentados todos con nuestros pecados a causa de una conversación que alguien más tuvo. Y un día le dije, parece injusto, ¿no? Pues sí, pero tu descendencia va a estar peleando con las tuyas. Cuidado, mi hermano, con el entendimiento. ¿A quién se lo prestamos? Cuide su entendimiento como una virgen, dice la Escritura. Adán y Eva, Moisés. Wow, voy a ir terminando con esto. Y no voy a tener el mal del pastor, como dice Salvador, que nos despedimos 50 veces y siempre decimos la misma frase. No, ya me pasaron el papelito y así me voy en 10 minutos. Moisés, con él voy a terminar. Moisés, un hombre que acepta el reto, sale del lugar, pero empieza a cometer un grave error y empieza a juzgar él solo a 3 millones de habitantes. Y dice que desde la mañana hasta la noche, desde la mañana hasta la noche. Y en esos 3 millones de personas no había uno solo que tuviera el entendimiento iluminado. Entonces Dios tuvo que agarrar a un sacerdote de Madián, Jetro, totalmente externo a Dios, para decirle, mira, lo que estás haciendo, te vas a matar a ti y al pueblo. Yo un día dije, ¿y cómo que al pueblo? Si el que se va a morir es él por exceso de trabajo. No, me dijo el Señor. Si la cabeza, si el enviado que yo tengo a un grupo de personas caen todos los que están con él. Mi hermano, si usted es líder, si usted es jefe, si usted es cabeza, sobre usted corre el entendimiento de todos los que están abajo. 3 millones de habitantes no pudieron conseguir un poquito de sabiduría para decirle a Moisés, estás mal, te vas a morir, y si tú te mueres. Me gusta mucho pensar en David,
A David al principio tenía que ir a la guerra. Como no fue, pasó lo de Betsabé. ¿Sí? Pero casi siempre esa es la única historia. Pero hay otra que me gusta más, el final. Dice que ya de avanzada edad fue a la guerra. De las primeras veces que se la oí a Byron esta. Dice que de avanzada edad se fue a la guerra. Usted tiene que aceptar, si es pastor, que el 99%, no, mejor dicho, el 100% de lo que sabe lo aprendió de alguien más, ¿o no? O sea, hay que ser humilde. ¿Cuántos hay de que no aceptan que aprendieron de otro? Para empezar, ¿usted escribió la Biblia? ¿O no? Y ahí ya perdimos todos, el 100%. Viene David y de avanzada edad va a la guerra. Y casi lo mata un gigante, dice la escritura. Y me encanta, y con eso me quedan 5 minutos. Le dicen: no vuelvas a ir a la guerra, dice el Señor. Porque si mueres, la lámpara de Dios para Israel morirá contigo. Wow. Cuán importante es su entendimiento si Dios ya lo despertó para Dios. ¿Es para usted? Es la pregunta que le quiero dejar hoy. Muéstrele a Dios si su entendimiento usted lo cuida. Una conversación bastó para que Eva cayera. Una. Pongámonos de pie. Voy a orar. A Dios le gustan los actos proféticos. No es que haya realmente poder en el acto profético o en el agua que usamos, en el aceite que usamos. Hay poder en el nombre que invocamos sobre ellos. Hay poder en la fe que usted tiene, no en los elementos usados. Tenga cuidado, mi hermano, a quién le presta su oído y a dónde se aparta. Porque no será que un día, como Caín le dijo a Abel: sabes, Caín, mejor vamos al campo, porque aquí cerquita donde siempre estás ofrendándole a Dios, no te puedo hacer nada. Vámonos al campo, ahí te voy a matar. Caín lo pudo haber matado en el mismo lugar. Esta también se la aprendí a Bernardo Mateas. Dije yo: wow, tenés razón. Tenés razón. Tenga cuidado que lo quieran sacar al campo las conversaciones o su entendimiento, porque ahí lo van a matar. Ponga su mano sobre su mente, vamos a hacer un acto profético. Cierre sus ojos, pídale a Dios: Padre, te pedimos hoy, Señor, primero perdón. Hemos llenado de basura, de mentira, de cosas de sabiduría de este siglo, Señor. Este tesoro que tú nos has dado como mente. Padre, nos has dado una memoria para acordarnos de tus principios espirituales, no de cosas del mundo, Señor. Nos has dado una mente, Señor, para que levantemos altares dentro de nuestra memoria, glorificando tu nombre, Señor. Padre, perdona porque hemos encontrado, como dice Timoteo, gozo en las cosas del mundo, Señor. Te ruego que limpies con tu sangre, como dice tu libro de Hebreos, toda mala conciencia el día de hoy en cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho. Somos víctimas de nuestra mente, Señor. Permítenos, como ese cordero inmolado que Moisés llevaba al altar y cuya orden fue: primero que lleves del becerro será su cabeza, dice la palabra, al altar. Hermano, yo le ruego que lleves su cabeza al altar. Perdónanos, Señor. Llena nuestra mente, Señor, de tu verdad y de tu luz. Permítenos conocer la verdad para que verdaderamente seamos libres.
Permítenos santificarnos por la razón correcta, y es entender el efecto del pecado, Señor. Y gracias y te ruego por las cabezas, por los maestros, por las autoridades de cada uno de los rincones de nuestra nación, para que su entendimiento sea iluminado con tu luz y podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Señor, tú nos has enseñado a orar por los obreros, por las cabezas. Oramos por ellos, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, yo declaro que cada uno, Señor, de los hombres y mujeres que están en este lugar, Señor, cuidarán su entendimiento como los soldados cuidaron la vida de David, porque sabían que si ese hombre moría, el pueblo se perdería, porque no había nadie como él que los guiara por el camino correcto, Señor. Oh, Rabashara Babaki, Randarabakea, Señor. Oh, Rabashara Babaki, Darabakaya, Señor. Oh, santo, 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 Señor, es tu nombre. Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado. El dolor no te importó, pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias, pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti, en esa cruz quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido